Ahora sí, pasemos a la segunda parte de este capítulo de nuestro módulo 3. El concepto de la paridad de la tasa de interés. Vamos a poner a este lado en la pizarra paridad de tasas de interés. En resumidas cuentas, quiero resumir que las fuerzas del mercado van a causar que la tasa forward sea diferente de la tasa spot, por una cantidad que es suficiente para contrarrestar, compensar la diferencia entre las tasas de interés de las dos divisas. Si ese es el caso, el arbitraje de interés cubierto no es viable. Estaremos alcanzando un estado de equilibrio que es referido como la paridad de las tasas de interés o PTI, que es lo que habíamos escrito como título de esta parte de la conferencia. Entonces, esto es bien importante y quisiera reforzarlo poniendo la diapositiva correspondiente. La tasa forward va a ser diferente de la tasa spot, pero ese delta de diferencia contrarresta las diferencias de tasa de interés entre las dos divisas. Y eso es lo que se define como paridad de las tasas de interés. Ahora sí, vamos a pasar a definir, a desarrollar, a derivar la fórmula del PTI. Y aquí sí quiero una concentración, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que yo tomo $1 y lo invierto en Gran Bretaña en la forma de libras esterlinas. ¿Qué va a pasar con la tasa de retorno de ese dólar en el país foráneo? Vamos a calcular a través de fórmulas cuál sería la tasa de retorno de esa inversión. Y en primer lugar, tenemos $1 y para convertirlo en libras esterlinas lo dividimos entre el tipo de cambio spot. Eso significa que ya tenemos libras esterlinas. Eso lo multiplicamos por la tasa de interés que voy a ganar en el mercado foráneo. 1 más I sub F, mercado foráneo. Pasa un periodo, un año digamos, y lo convierto en dólares utilizando el tipo de cambio forward. El tipo de cambio forward. Y eso vendría a ser el valor final de la inversión foránea usando arbitraje de interés cubierto. Cubierto porque uso forward. Ya tengo el forward al principio y yo sé cuánto voy a ganar. Ahora, para simplificar esto, vamos a poner que esto es igual a 1 más IF, pero para poder eliminar, voy a decir que F es igual al spot por 1 más la prima del forward. Esto me permite eliminar spot acá y spot acá y llegar a la conclusión que 1 más IF por 1 más P
IF es la tasa de interés en Gran Bretaña y P es la prima del forward, el cambio porcentual del tipo de cambio. Y esto es igual al retorno que voy a obtener en términos nacionales. Vamos a llamar ID doméstico. Es decir, que en términos de dólar, esto debe ser igual a esto, donde P, por supuesto, es la prima del forward. De nuevo, de tal forma de concentrar lo que hemos avanzado, quiero pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes la miren, la estudien. Y la fórmula es que el valor final de $1 de inversión foránea va a ser igual a 1 más IF multiplicado por 1 más P. Y esto lo debemos igualar a la valor final de $1 de inversión en el país propio, que es 1 más IH en nuestra diapositiva. Esta es la fórmula que hemos llegado al final de cuentas. Y vean, lo que yo quiero es desarrollar una fórmula de cuál sería la apreciación del tipo de cambio. Una fórmula del 1 más P. Y esa fórmula del 1 más P será igual a 1 más IH sobre 1 más IF. Ese es el final de lo que estamos hallando. Esta es nuestra fórmula. Pasemos de nuevo a la pizarra, que nos permite definir cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Si esto hablamos del dólar, ¿cuál es el tipo de cambio del dólar? Como la relación entre 1 más IH y 1 más IF. Vamos a pasar a un ejemplo. Bueno, y vamos a suponer que tomamos un ejemplo de la relación entre el peso mexicano y el dólar. Y quiero, por favor, que vean en este ejemplo, en este diapositiva que estamos examinando. Y el ejemplo es suponer que la tasa de interés del peso a 6 meses es 6%. Y la tasa de interés del dólar a 6 meses es 5%. Como ven, hay una diferencia entre tasas de interés. La del peso es 6%, la del dólar es 5%. Por lo tanto, la prima del forward debe ser la relación 1,05 entre 1,06 menos 1. Ahí la tenemos en nuestra exposición. Esto significa que el tipo de cambio va a ser 1% menor. Y si el tipo de cambio spot del peso es 10 centavos de dólar, entonces la tasa forward debe ser 9.9 centavos de dólar. Va a bajar 1 centavo el peso. Y de esa manera vamos a tener equilibrio en el mercado y se va a cumplir la paridad de las tasas de interés. Entonces, como ven, la determinación de la prima forward la desarrollamos a través de una fórmula que relaciona las tasas de interés con el tipo de cambio. Mejor dicho, el tipo de cambio es estimado como una fórmula de la relación entre tasa de interés del país propio, home, H, por eso IH, y el país foráneo, F, por eso IF.
Esto viene a ser la fórmula que nos faltaba en el capítulo 4 de nuestro libro de texto. En el módulo 2, cuando ensayamos los diferentes modelos, decíamos que las tasas de interés definían el tipo de cambio. Aquí ya estamos poniendo una fórmula que relaciona en términos numéricos cuantitativos las tasas de interés con el tipo de cambio, en particular con el tipo de cambio forward. Ahora, debemos de todas maneras mencionar que una forma aproximada de medir P, la prima del forward, es como la diferencia entre la tasa de interés home menos la tasa de interés foránea, F. Como lo dice, y lo quiero recalcar poniendo la siguiente diapositiva, para que ustedes fijen en su memoria, que la forma aproximada P aproximadamente IH menos IF provee un estimado razonable cuando la tasa de interés diferencial es pequeña. Lo anterior nos puede permitir hacer un análisis gráfico de la paridad de las tasas de interés. Y eso se hace poniendo diversos puntos en el tiempo y relacionando en el eje de las Y, ponemos las diferencias entre tasas de interés. Y en el eje de las X ponemos la prima del forward. Si hubiera un equilibrio perfecto, todos los puntos deberían estar sobre la línea que aparece en este gráfico que quiero que ustedes miren. La diapositiva que estamos presentando nos dice que si los tipos de cambio estuvieran siempre en equilibrio, todos los puntos de todos los años se fijarían sobre la línea negra. Generalmente no es así. Hay una zona de potencial arbitraje de interés cubierto y hay otra zona de potencial arbitraje de interés cubierto, la una para los inversionistas locales y la otra, la rosada, para los inversionistas extranjeros. Si queremos hacer un análisis estadístico, esto es, si queremos hacer un análisis ya estadístico, un test de la existencia del PTI, de la paridad de las tasas de interés, ¿no? Se recolecta la información de base y cuando la PTI existe no significa que ambos inversionistas locales y foráneas ganarán los mismos retornos, sino lo que implica es que los inversionistas no pueden usar arbitrajes de interés cubierto para obtener retornos más altos que aquellos que se alcanzan en sus respectivos países. La pregunta que nos hacemos estadísticamente es, ¿el PTI aplica en la realidad? ¿Estudios empíricos indican que el PTI se mantiene? Y la respuesta es sí. Generalmente el PTI sí se mantiene. Pueden haber desviaciones en el PTI, pero no son lo suficientemente grandes para permitir que el arbitraje de interés cubierto valga la pena. Ahora, existen consideraciones para evaluar PTI. El riesgo político siempre existe. Una crisis en un país foráneo puede causar que su gobierno restringe el intercambio de la divisa local y los inversionistas pueden percibir un más alto riesgo de default de las inversiones extranjeras en ese país. Y otras consideraciones para evaluar el PTI son las diferencias en impuestos, esto es, las diferencias en leyes tributarias. Finalmente, para redondear el análisis presentado de la paridad de las tasas de interés y de los arbitrajes, presentamos la fórmula del valor, donde vemos nuestra fórmula de siempre, cuál es el valor de la empresa en función de los flujos de efectivo a futuros, los tipos de cambio a futuro y el costo promedio ponderado del capital, lo que llamamos tasa de descuento. Y lo que hemos analizado en este capítulo nos hace ver que las fuerzas de arbitraje y la paridad de las tasas de interés
influencian básicamente la variable tipo de cambio. En este sentido, lo que hemos estudiado en este capítulo influencia la fórmula del valor. Muchas gracias.